¿Se ha preguntado algún día cómo es la vida de un pastor? ¿Cuánto ganará un pastor? ¿Es muy difícil convertirse en pastor? ¿Cuántos años estudiará un pastor? Estoy seguro que en más de una ocasión usted como yo se ha hecho estas y otras preguntas sobre los aparentes beneficios que disfruta un pastor. Pero ¿se ha preguntado usted cuánto sacrifica un hombre que decide servirle al Señor asumiendo esta difícil y consagrada responsabilidad? Hoy vamos a revisar algunos detalles que le van a ayudar a tener una idea más clara de lo que esto implica, lo que cuesta y lo que significa ser el pastor de una iglesia. Y cuáles son las cualidades y actitudes que debe reunir un buen pastor, un siervo de Dios, que ha sido escogido y designado por nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos a interpretar su palabra, a discernir, a entender, valorar, a apacentar y guiar al rebaño por el difícil y angosto camino a la salvación. Para ello vamos a consultar el manual de vida del cristiano, la palabra de Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 7, el Señor nos dice: pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, que sea ejemplo no solo en su congregación, sino también en su comunidad, ante los no creyentes, para que no caiga en descrédito y lazo con el diablo. Ahora bien, conociendo las actitudes bíblicas que deben caracterizar a un buen pastor, quiero hacerle una serie de preguntas a usted. Si a usted que muchas veces cuestiona, duda, menosprecia el trabajo del pastor, o a usted que piensa que puede hacer su trabajo mejor, o a usted que está planeando estudiar, prepararse, superarse y convertirse en uno de ellos y ser un embajador de Dios aquí en la tierra. Si usted mismo, ¿sabía usted que un pastor recibe menor salario que un médico, un ingeniero, un abogado, un enfermero, un científico, un profesor? Por solo citar algunos ejemplos. ¿Sabía usted que emplean los mismos años de estudios o quizás muchos más años que estos profesionales? ¿Sabías que la mayoría de los pastores evangélicos estudian una licenciatura en teología, realizan cursos de posgrados, diplomados, maestrías, doctorados, leen decenas de libros, dedican muchísimo tiempo al estudio de la Biblia y la oración? ¿Sabías que el trabajo del pastor no se limita solamente al sermón del domingo o a la prédica que vemos en YouTube o a la cena de celebración de la hermana que se casa con el hermano de nuestra congregación? Cumpleaños, bautizos. No se limita exclusivamente a 8 horas de trabajo al día o 40 a la semana. No cobran overtime, pero sí trabajan overtime. ¿Sabías que en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, a diferencia de lo que muchos piensan, el pastor no es quien recoge el diezmo y las ofrendas? ¿Sabías que el pastor no es quien lleva el control de las finanzas? Ni siquiera es quien determina qué hacer con ellas, aunque sí participa en la toma de decisiones de la congregación. ¿Sabías que mientras tú duermes hay cientos de pastores orando por ti? ¿Sabías que cuando un cirujano cumple con la guardia nocturna y se encuentra intentando salvar la vida de un paciente en una cirugía de alto riesgo,
dentro de un salón de operaciones. Muchas veces el pastor está en el mismo pasillo del hospital orando por el mismo paciente, no solo porque Dios salve su cuerpo, sino también su alma. ¿Sabías que mientras tú desayunas, el pastor está ayunando por ti? ¿Sabías que la mayoría de las veces acudimos al pastor para que ore por nosotros cuando los problemas nos asfixian? Y casi nunca nos detenemos a pensar que nuestro pastor también pasa por el fuego, las pruebas, por las tribulaciones, que también tiene esposa, hijos que mantener, renta que pagar, deudas que asumir. Es hijo, hermano, es nieto, es abuelo. También se enferma, se deprime, sufre dolor. No solamente el de él, sino también el dolor tuyo. ¿Sabías que mientras el médico, el enfermero, el abogado, el ingeniero, el maestro, el científico o el obrero vacacionan en un crucero por las islas del Caribe, por las aguas frías de Alaska, impresionados con la grandeza de los icebergs, mientras disfrutan de un paseo en góndolas por las calles de Venecia, o se maravillan con la belleza de la Torre Eiffel, el pastor emplea sus vacaciones en viajes misioneros por la India, África, Cuba, Venezuela, Emiratos Árabes, países donde el cristianismo es prohibido o censurado, donde muchas veces persiguen y asesinan a los cristianos, y los pastores arriesgan sus vidas por llevarle las buenas nuevas de salvación a los habitantes de estas naciones, cumpliendo así el llamado de nuestro Señor Jesucristo de llevar el Evangelio a los más recónditos lugares del mundo. Hermanos míos, la mayoría de las veces subvaloramos y menospreciamos el trabajo del pastor. Y lo peor, acostumbramos a juzgar y criticar el más mínimo error de nuestro líder, sembrando la cizaña dentro del preciado cultivo que representa nuestra congregación, sin darnos cuenta que al hacerlo no solo lastimamos y atacamos a un general que lucha nuestras mismas batallas, sino que también agredimos y ofendemos a nuestro Dios. No nos corresponde a nosotros juzgar. Dios es quien pone y Él es quien quita. Él da sabiduría a los sabios e instruye a sus líderes. Amados hermanos, Aarón tal vez era más espiritual que Moisés. Josué puede que fuera un mejor líder, pero la vara estaba en las manos de Moisés. No luches contra los que el Señor pone en el liderazgo sobre ti. Por supuesto, no debes sentarte bajo un liderazgo no bíblico, inmoral o abusivo, pero hay una manera de lidiar con los líderes descalificados. Mateo capítulo 18 versículos 15 y 17 nos dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sin dudas, tus pastores deben rendir cuentas. Pero no ates a los líderes espirituales de la iglesia tus preferencias personales, tradiciones vacías o prioridades que no son bíblicas. Deja que los líderes guíen y sé dispuesto a seguirlos. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermano mío, si este programa te ha sido útil, por favor compártelo, para que otros también puedan ser bendecidos. Y una vez interiorizados los valores y actitudes, sacrificios, responsabilidades que debe poseer un pastor evangélico, y sientes en tu corazón que tú también puedes lograrlo,
órale al Señor y pídele su aprobación. Te exhorto, mi hermano, a que te animes a cumplir con la gran comisión, el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó aquí en la tierra a través de sus discípulos antes de la ascensión. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones. Adelante, hermanos, id por el mundo y predicad el Evangelio. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo